Muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos connacionales. Estamos ahora en una entrevista en vivo con el congresista Américo Ponza Castillo, de Perú Libre. Vamos a hablar sobre el tema de migraciones, que es muy importante y que está en este momento atacando terriblemente a la población peruana. Y queríamos saber, porque él ha presentado un proyecto de ley, ¿no? Un artículo con un objetivo en la presente ley de establecer medidas de expulsar del territorio nacional a los extranjeros que cometen faltas y otros delitos que se registran a nivel nacional de extranjeros expulsados. Esa es una comisión de seguimiento para presos extranjeros. Es su norma de su ley que ha presentado. Quisiera que nos explicara un poco sobre este tema, congresista Américo, basado en qué hizo usted este proyecto, qué lo motivó a presentar este proyecto que se ha dejado por muchos años, de 2016, el avance del ingreso migratorio sin ningún tipo de, vamos a decir, supervisión como debe ser. ¿Qué lo motivó a usted? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hemos visto que en los últimos meses se ha incrementado la delincuencia en el país, actos delictivos cometidos por extranjeros. La ciudadanía pide, cuando visitamos las regiones, y acá en Lima con mayor énfasis, que se tomen medidas frente a esta migración descontrolada que se está presentando en el país, ¿no? Los peruanos somos gente acogedora, gente de bien, que somos muy... respetamos mucho a las personas, sobre todo a los extranjeros. Yo siempre lo he dicho, se le da un buen trato. Sin embargo, no podemos quedarnos callados, ser indiferentes ante hechos de tanta crueldad cometidos por extranjeros que vienen a nuestro país a cometer actos delincuenciales. Últimamente hemos visto que a una señorita la han quemado viva en plena calle de Lima, en el centro de Lima. El malhechor escapó y ha sido capturado en Colombia, porque tenemos unas fronteras que son abiertas, que es una coladera, que no hay control. A un taxista que lo apuñalaron con una tijera y falleció. Ahorita mismo acabamos de ver un sereno en Surco, en pleno centro de Lima, que ha sido disparado por un extranjero también que se ha dado la fuga. Hasta ahora no lo ubican. El sereno se está debatiendo entre la vida y la muerte. Hemos visto cómo en las noches hacen espectáculos en las calles, beben licor a nivel nacional. Gente generosa los ha acogido, resulta que de ahí los matan. Entonces, frente a eso, tenemos que tomar medidas urgentes. Por eso es que nuestro proyecto de ley que busca el 4376, busca expulsar a los extranjeros que cometen faltas y delitos. Asimismo, también crea un registro nacional de extranjeros que transgreden las normas administrativas y penales. La política migratoria debe ser endurecida, justamente para evitar, para hacer un filtro, para que los extranjeros de bien tengan las puertas abiertas, pero aquellos que cometen delitos tengan también las acciones respectivas, administrativas y penales. Hemos visto hace pocos días como 3, 4 venezolanos perseguían a un chico. Este chico se metió en una vivienda y afuera estaban desesperados, drogados, borrachos, con cuchillos en mano. ¿Dónde estamos? Salió otra persona a defenderlo, lo apuñalaron. El que apuñaló obviamente tiene que irse a la cárcel porque ha cometido un ilícito penal. Pero los otros que han estado con su cuchillo acompañándolo, no tendrán responsabilidad penal, pero esos ya deben ser expulsados. El venezolano que quitó la vida al taxista en Avenida Bancay, se ha demostrado que días antes ha estado peleándose en la calle con cuchillo en mano. Si hubiéramos expulsado frente a estos actos, tuviéramos una persona, no hubiéramos evitado la muerte de estos peruanos. Por eso que yo invoco desde aquí a las autoridades del Ejecutivo, también del Legislativo, a mis colegas, a aprobar estos proyectos. Hay oposición, a veces yo no entiendo por qué. Hablan de los derechos humanos, pero hay que preguntarse que primero debe prevalecer los derechos humanos de la gente de bien, que somos los millones. Preocupémonos por la población en general, que sale a trabajar, que sale a estudiar. Pero por los delincuentes tenemos que tener mano dura, porque si no esto se va a salir de control. Realmente ya se está saliendo de control.
Usted está solicitando también en su proyecto de ley el reducir el hacinamiento de las cárceles y generar ahorros al Estado, ¿no?, por la manutención de los presos extranjeros. El reducir la manutención de estos indeseables, porque esa es la palabra, ¿no? Usted no ha pensado que no es meterlos ya a la cárcel, porque hay un hacinamiento propio de peruanos, que por ejemplo hay penales que se han construido para 6.000, 10.000, hay 15.000, 20.000, está sobrepoblado. Entonces, ¿ustedes no han pensado dentro de su proyecto tomar la acción de hacer in situ, ¿no?, in facto, y deportarlos inmediatamente, sobre todo aquellos que ya tienen ingresos a una comisaría en 2 oportunidades, 3, que debería haber un cruce de información con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y inmediatamente, ya no, sin dudas, sin murmuraciones, deportarlos. Usted no ha pensado en un proyecto, porque no hay forma de volverlos a detener. Que pasen por una fiscalía es una pérdida de tiempo, es dinero, y definitivamente ya ellos los están ustedes viendo en una forma ya de fragancia. Por ende, ya no necesitarían estar presos, sino deportarlos inmediatamente. ¿Usted ha pensado presentar dentro de su proyecto, o ha pensado usted fortalecer mucho más esto, o incidir públicamente en algunas entrevistas? Sí, en efecto, el proyecto, esta propuesta contempla también el registro de extranjeros infractores, para que uno que es expulsado quede en el sistema y que de ahí nunca más vuelva a pisar el suelo peruano. El tema es que, como hemos visto, lo expulsan o se van porque cometen un acto delictivo y vuelven a ingresar con otro nombre. Hablábamos con unos efectivos de Tumbes, de la frontera, nos comentaban que hay extranjeros que vienen a Tumbes, delinquen, se van, regresan con otro nombre, vuelven a delinquir, se van, regresan con otro nombre, y así. Entonces tiene que haber un control. Por eso aquí hay que atacar un tema fundamental, que es que, si bien es cierto, hace unos años los peruanos éramos los que nos íbamos, pero los peruanos que iban a trabajar eran bien vistos. Seguramente algunos de ellos ahí iban a cometer delito y que paguen por sus culpas, pero tenías que irte con tu bolsa, con tu pasaje, si no, no te habrían, o con tu visa, en otro país hasta saber el idioma. Entonces, aquí hemos permitido desde 2016, 2017, con el presidente Kuczynski, Vizcarra, y lo que han venido, que no se han puesto los pantalones para poder, primero, salvaguardar la integridad de los peruanos, que es el fin supremo del Estado y de todas las autoridades. Mencionaba también usted del trabajo de los presos. Ese es otro proyecto también que estoy peleándolo para sacar adelante. Cada preso le cuesta al Estado 10.000 soles al año. En promedio son más de 1.000 millones de soles que el INPE invierte en la manutención de los presos. Si estos presos trabajaran siquiera para ayudar en los gastos que ellos mismos hacen, su comida, su alimentación, el agua, la luz, lo que se le paga de sueldos a los servidores penitenciarios, estaríamos ahorrando al Estado un promedio de 1.000 millones al año para hacer hospitales, carreteras, caminos, puentes, colegios. Entonces, hay que hacerlos trabajar, pero hay oposición de parte de algunas ONGs que dicen que protegen los derechos humanos, que el trabajo está prohibido. Yo le digo, estaba prohibido matar, estaba prohibido robar, estaba prohibido violar. Sin embargo, ellos lo hicieron y tienen que atenerse a las consecuencias. Ahora, la expulsión, nosotros contemplamos. El Código Penal, la norma penal peruana señala que el que comete un delito tiene que pagar una pena. Hay, pues, los que matan, los que roban, los que violan, tienen que pagar su pena. No se pueden expulsar para que vayan como que si nada hubiera pasado. Esos no hay forma de expulsarlos hasta que contemplen su pena respectiva, y ahí se los expulsa automáticamente. Pero a quienes cometen falta, que son reincidentes, esos que no le han hecho nada particularmente a la integridad de una persona, pero que hacen desmanes en la calle. Esos, por ejemplo, lo mencionaba, estos que estaban con su cuchillo ahí afuera de una casa queriendo atacar a un chico, prácticamente no llegaron a cometer el ilícito, excepto el que sí lo hizo, el que se tiene que ir a la cárcel, pero los otros tendrían que estar expulsados ya, porque eso es lo que se sigue el comportamiento. Se debe haber un registro, un seguimiento
Lamentablemente aquí vienen los extranjeros sin visa, sin documentos, no sabemos quién es, ¿no? Este tipo que se escapó que quemó viva a esta señorita aquí en el centro de Lima, estaba con un nombre, creo que al final era otro nombre, no sabemos con quién estábamos. Ya la gente de bien nos tenemos que persignar todos los días cuando salimos de casa, porque si no sabemos si vamos a llegar vivos o vamos a llegar en un cajón. Así es. Pero en respecto a la posición que tiene de tener que los extranjeros que hayan delinquido paguen una pena privativa aquí dentro del Perú, ¿no es más fácil, usted cree, hacer esta situación de relaciones bilaterales con Venezuela y hacerse que cuando cometen el asesinato, el homicidio, lo que fuere, lo más grave, no se le mande a hacer el deporte con un atestado, ¿no?, oficial del Perú, obviamente un convenio bilateral con Venezuela, y que allá paguen su pena de cárcel, como si fuera Perú? Entonces, porque pienso yo que sí podría ser factible, en cuanto usted lo sepa, podría también adherir un pedido más. Le hago referencia a esta, porque es importante tomar todas las alternativas para sacudirnos un poco de esta migración que nos ha invadido impunemente y imparable, ¿no? Y como dice, los gobiernos de que ingresó el señor Kuczynski ha incrementado terriblemente la delincuencia, lo tenemos clarísimo, y no han hecho absolutamente nada para que pare esto. Yo le pediría a usted, ¿por qué usted y los demás congresistas que acaba usted de invocar, no emplazan públicamente a la señora Dina Boluarte, presidenta interina del Perú, ¿no?, a su al primer ministro, al ministro del Interior, a la superintendencia de migraciones, preguntarle qué planteamiento, ¿no?, han hecho por el país? Erradicar la delincuencia, los proxenetas, la prostitución, los sicarios por encargo, ¿no?, los descuartizamientos, las violaciones, etcétera. ¿Por qué no le pregunta? ¿Por qué no militarizan, ¿no?, las fronteras si tenemos patrullas fronterizas? ¿Usted ha pensado en presentar ese emplazamiento público, usted y muchos congresistas, a la señora Dina Boluarte? Mire, nosotros le venimos exigiendo hace unos días ya a la presidenta Boluarte que promulgue la ley de armas no letales de los serenazgos, que acabamos de aprobar unos días en el Congreso. Que no se deje sorprender, porque hay ONGs que, entre comillas, dicen defender los derechos humanos, pero los derechos humanos de los delincuentes. Nosotros creemos que primero debemos defender los derechos humanos de las personas de bien. Frente a un delincuente y a una persona de bien, 1000 veces la persona de bien. Sí, es una buena idea que usted nos ha dado. Nosotros le hemos mandado documentación ya respectiva a las autoridades migratorias. Lamentablemente ellos señalan que se cumplen lo que la ley establece. No pueden irse más allá de ese marco normativo. Por eso también tenemos ya elaborando otro proyecto para declarar de emergencia nacional en la política migratoria y las fronteras, el control de las fronteras, que va a ayudar mucho. Yo plantearía que el ejército ahora, las fuerzas armadas se hagan cargo del control de las fronteras. Ahorita, como está la norma, el que hace control de las fronteras es la Policía Nacional. Las fuerzas armadas intervienen en caso de guerra externa. Pero tenemos soldados que están en los cuarteles que bien podrían coadyuvar. Entonces, ahí habría que regular, pero sobre todo decisión política. Nosotros le hacíamos mucho hincapié al presidente Castillo en esta materia. Lamentablemente no le tomó la importancia, ni él de sus ministros, porque hay que ver mucho en el trabajo de los ministros de turno, ¿no? Ahorita tendríamos que ver el ministro del Interior. Hemos ido nosotros a visitar a la clínica a este hermano Sereno que se le va a atender a muerte. No hemos visto al ministro del Interior, le hemos hecho un llamado. Pero esa es la voluntad política, y también la voluntad política de muchos de mis congresistas, que yo los exhorto, y no me voy a cansar de decirlo, a tomar medidas urgentes frente a hechos y problemas que necesitan ese tipo de medidas. ¿Sabía usted o tiene conocimiento que se estaría recibiendo millones de la USAID, de las ONG venezolanas? Mire, este es un trascendido. Yo creo que sí es verdad, porque detrás de esto, ya yéndose a un tema más profundo, hay un sabotaje al país. O sea, el país está creciendo, y te mando delincuentes que causan zozobra, que la verdad la gente ya dice, yo voy a trabajar, pero sí me van a matar.
Entonces ya una dejadez. Eso causa también un trauma psicológico. Esto llamado de que los extranjeros vienen a ayudar a la economía nacional, yo no lo creo, la verdad vienen a causar pánico, porque así, ¿qué inversiones extranjeras van a venir? Por eso yo digo que hay que analizarlo bien, ¿qué hay detrás de esto? Porque esto no es normal. Más allá del problema migratorio, yo creo que lo que usted propone es verdad. Mire, nosotros teniendo en cuenta que en la región, me refiero a Latinoamérica en general, hay un problema de salud colapsado, ¿no? Una educación deprimente, tenemos un índice de delincuentes, sin embargo, abren las puertas. Entonces, lo preocupante es, no podemos pecar tampoco de inocentes, ¿no es cierto? El Perú no puede permitir que sigan ingresando, ¿no?, a estos delincuentes. Ahora ya no se verían venezolanos, ya no solo serían venezolanos, sino colombianos, haitianos, y ojo que nos vienen los maras salvatrucha, ¿no? La MS-13, porque Bukele ya los están acorralando, y lo que están haciendo ahora es salirse de su país. Y nosotros no tenemos una frontera abierta. Chile ha cerrado sus fronteras, ha militarizado, y me parece perfecto. Pero Perú no. Entonces, lo que acaba usted de mencionar, que debería entrar a tallar las Fuerzas Armadas, estamos hablando de los militares, los soldados que son mucho más patriotas, hablo de soldados de la plana menor, para que cuiden la frontera fronteriza. También es una opción que ustedes deberían exigir, porque hay una patrulla fronteriza que no funciona para nada, y es de la PNP, de la Policía Nacional del Perú. Y lamentablemente no puede ser posible que haya o sea, contradecir una cosa con la otra, ¿no? O sea, sacan a las Fuerzas Armadas para atacar al pueblo peruano, pero no sacan a las Fuerzas Armadas para cuidar la frontera. Efectivamente. Sí, muy acertada su apreciación. Así nos gustaría que salgan, ¿no?, a cuidar las fronteras y evitar que los extranjeros vengan acá al Perú descontroladamente, así como lo hicieron para reprimir la protesta, ¿no?, y que mataron a más de 70 peruanos, lamentablemente. Pero parecemos que va bien, nuestras fuerzas policiales han apuntado sus armas contra el mismo pueblo, que lamentamos, y yo creo que en su debido momento los responsables tendrán que rendirle cuenta a la justicia, tanto nacional como internacional. Sin perjuicio de eso, necesitamos que ahora tomemos cartas en el asunto sobre la política migratoria, para que de aquí en adelante, pues no, cuando un peruano se va a otro país, te piden visa, te piden paquete de viaje, te piden que conozcas el idioma, o que tengas un permiso, una invitación de trabajo, de estudios. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir más de 1,5 millones de extranjeros que ya de por sí no hemos podido con nuestros problemas y cargar con problemas de otros? No es justo, ¿no? Nosotros saludamos su preocupación sobre ese tema de la migración, que nadie lo ha tocado tan profundamente realmente. Un congresista estoy hablando, es el primero que yo entrevisto al congresista Américo Conce. Yo lo felicito por esto, pero lo voy a seguir guardando un minuto porque yo quiero saber. Hace unos días ustedes han aprobado la exoneración de las multas de los venezolanos. Y le digo por qué. Porque Alemania está dando 2 millones de dólares al señor Oscar Pérez, para que él tiene una ONG que se llama Unión Venezolana. Y esos 2 millones de dólares se han dado para que paguen la multa de los venezolanos que supuestamente se han inscrito oficialmente en la Superintendencia de Migraciones, y de ahí, de la Superintendencia de Migraciones, no ha pagado un sol, porque los han exonerado, y esos 2 millones de dólares se lo ha embolsillado el señor Oscar Pérez, siendo un vil delincuente de carros en Venezuela. Vino a ocupar a Perú en una ONG, Unión Venezolana, y enriquecerse a través del pueblo peruano. Y las autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones no dicen absolutamente nada. ¿Sabía usted que el Superintendente Internacional de Migraciones ha sido asesor de las ONGs venezolanas? Mire, la verdad son noticias nuevas. A veces el tiempo se nos va en las agendas, en la agenda del Parlamento, pero muchas gracias por esos detalles. Nos gustaría que nos haga llegar así esa información. Yo aquí quiero recalcar el rol de la sociedad civil, de esos colectivos con quienes nos hemos unido, con quienes hizo el contacto con usted, que están desde su lugar incidiendo, cuando esto debería ser una tarea de las autoridades. Los peruanos tenemos que dedicarnos a trabajar, a estudiar por nuestra familia, a velar por el bienestar, pero hay quienes se dedican más
en profundidad que las mismas autoridades, y nosotros tenemos que reconocer eso. Ustedes han investigado a este señor que tiene esta ONG, Oscar Pérez y otros que hay, que justamente ese es un pretexto de ellos que tienen para llenarse los bolsillos, porque con este pretexto de la migración, de los derechos humanos, piden recursos a los gobiernos extranjeros y a no sé de qué, también vendrán muchos millones de soles y dólares que vienen. Por eso yo lo digo, esto creo, y yo estoy convencido que no es de gratis. Hay un sabotaje detrás al desarrollo del país, porque no quieren que el país progrese, porque no quieren que el país crezca, porque no quieren que el país se industrialice, porque no quieren que los peruanos de bien surjan. Entonces, aquí hay que analizarlo más allá de la política migratoria y la control de las fronteras, hacer un análisis más profundo de lo que usted nos dice, y esos datos nos ayudan mucho a nosotros para tomar decisiones. Lamentablemente los medios de comunicación no le dan la importancia que debieran, porque si no sería pues como una unión de todos los peruanos, y la incidencia, pero los medios no le dan importancia, se asombran por ahí cuando un extranjero mata a alguien, y de ahí se queda todo tranquilo. Pero ¿por qué no muestran este tipo de cifras, de datos, de información al pueblo para que tenga conocimiento de todo lo que está pasando? ¿Sabe usted que tenemos 1.600.000 inmigrantes oficializados en migraciones? Pero aparte tenemos 2 hasta 3 millones que han ingresado por las puertas traseras. Entonces, ante esto, estamos ante una evidente, ¿no?, invasión extranjera. Volvemos a repetir, tenemos en puertas haitianos, tenemos colombianos, y ahora viene la magistrada Maladecha. Nosotros le ponemos este conocimiento porque la que está hablando con usted, aparte de periodista, también soy política muchos años, y venimos siguiendo desde 2016 la migración venezolana, de los hechos que han sucedido, cómo han ingresado y cómo han venido al Perú. Es importante darle a conocer a usted como congresista, y por la decisión que ha tomado de involucrarse en un problema tan grave, porque muchos quieren hablar y tienen miedo de dar el apellido, porque ya los indican. Pero usted como congresista, gracias a Dios, tiene seguridad, pero también tiene ese deber y esa responsabilidad de luchar por el pueblo, por nuestro país. Y aquí, como usted dice, hay gato encerrado. Hay una situación que probablemente sabemos que se estaba trabajando un proyecto de hacer un partido político acá, de Venezuela. Cuando estaba Paulina Fachín, muy amiga de Oscar Pérez, que ahora ya no está acá, ha salido, pero estaban con ese proyecto. Entonces nosotros preguntamos, ¿es probablemente que puedan hacer un partido político? Sí, porque las instrucciones están dando de parte del gobierno del Ejecutivo. Y no solamente de este Ejecutivo, de este estoy hablando, no del presidente Pedro Castillo, de este Ejecutivo, más el de atrás. Estamos hablando del señor Vizcarra, estamos hablando del señor Kuczynski, estamos hablando del señor Sagasti, ¿no? Los que han estado permitiendo todo este ingreso masivo. Hay un congresista, y lo voy a decir públicamente, porque nosotros hemos hecho un video de los venezolanos, las situaciones realmente deplorables que han acabado contra nuestros compatriotas, y tiene mucha expectación. Nosotros somos prensa alternativa, a las que nos quieren eliminar la prensa tradicional. Entonces aquí, de periodistas a periodistas, nosotros no nos podemos eliminar, porque ellos no quieren informar o informan lo que les conviene por el dinero que han dado a los medios y que ustedes tienen conocimiento. Nosotros no recibimos ni un sol, ni del presidente Pedro Castillo, de ningún gobierno. Somos totalmente autónomos, somos prensa alternativa para servir al pueblo peruano. Yo lo invito a usted a otra entrevista, no solamente para hablar del tema de migración, sino los proyectos que usted que ha presentado, 54 proyectos que están muy interesantes, los he leído, y yo le rogaría que me dé una copia para yo también informar qué congresistas están trabajando para el Perú. Porque realmente la población tiene una mala imagen de todos los congresistas, de los 130 congresistas. Y no me diga que no es para menos, señor congresista, porque la actuar de la mayoría, de la oposición, entre comillas, y de algunos que se han adecuado a la oposición, ¿no? Entonces no les interesa solamente el país, solo su bienestar. Pero veo que es una persona joven, una persona con un brillante futuro, con mucho techo político, y creo que impulsar este tipo de políticos que luchan y pelean por nuestro país, el amor a la patria, el amor a nuestros compatriotas, es lo que nos lleva, a mí en lo particular, me llevó a traer aquí a entrevistarlo. Porque Justicia Perú es un colectivo que ha estado luchando por la migración, porque no se ve como ahora estamos viendo. Entonces, basado en esto, para terminar, nosotros queremos preguntarle a usted qué opina aquel venezolano que llegue aquí a Perú y tenga un programa en una televisión A o B, ¿no?, y comience a hablar mal del Perú. ¿Usted cree que ese venezolano lo tiene que capturar y sacarlo del país inmediatamente?
Si de mí fuera, yo ahorita mismo lo voy y lo expulso, si de mí dependiera. ¿Por qué? No, yo lo repito, ¿no? Nosotros los peruanos somos solidarios, acogedores. A veces nos tratamos mejor, tratamos mejor al extranjero que al mismo peruano. Eso es una realidad. Nosotros vemos a un gringo por allí, nos causa gracia cuando no habla bien el español. Pero cuando viene un hermano del Perú profundo, una hermana del Perú profundo, y no habla bien el español, porque tiene su lengua materna quechua, aymara, y es entendible, nos burlamos, lo denigramos. Pero si viene un extranjero a burlarse como este señor que usted nos señala, debe ser inmediatamente expulsado. No puede venir a burlarse de los peruanos. Le abrimos la casa, la puerta de que es nuestra casa grande, la patria. Pero si viene a hacer ese tipo de cosas, no tiene ni un lugar aquí en el país, porque primero estamos nosotros los peruanos. Perfecto. Yo lo vuelvo a exhortar e invitar para que usted trabaje con nosotros de la mano, con la prensa alternativa. Somos varios periodistas, comunicadores, TikToker, ahora se ha presentado gracias a la tecnología, donde podemos nosotros desplazar esta información que es importantísimo. Yo lo invito nuevamente a una próxima, no solamente para hablar del tema, sino también hablar sobre el tema del genocidio que ha sucedido desde el 7 de diciembre hasta la fecha y que hasta ahora no se encuentra ningún tipo de solución a esto. Aprovechando esta situación, que es únicamente para todos mis compatriotas, los seguidores de TV Peruano sobre la Selección del programa Visión Mujer, en este momento entrevistando en vivo y en directo al congresista América Gonza Castillo, joven, prometedor, político, y realmente da gusto, a mí me da gusto, por primera vez, públicamente lo digo, entrevistar a un congresista de esta categoría. Me toma la palabra para podernos nosotros entrevistar en otro momento, para tratar otros temas. Me gustaría que la población lo conozca más y que también sepa que hay congresistas, y así como usted, que puedan pensar, y usted exhorte a sus colegas, porque es joven y le veo las ganas de hacer las cosas bien, y eso es importante para el país, que también sepan que no todos los congresistas están mal. Por supuesto, muchas gracias más bien por el espacio y por tomarse un tiempo en su agenda para venir a entrevistarnos y dar a conocer estas propuestas. Por eso yo le decía, desde la sociedad civil, de la prensa alternativa, que se preocupa por esta problemática, porque los grandes medios no lo quieren sacar, no lo quieren tocar, se hacen de la vista gorda, exhortamos al Ejecutivo, si es que hay por ahí ministro del Interior, si es que hay por ahí ministro de Justicia y otros altos funcionarios, la señora Dina Boluarte, que promulgue de una vez esta ley de armas letales, y a mis colegas congresistas, estos problemas, estos proyectos tenemos que tocarlos. Este proyecto yo lo presento, pero no quiere decir que esté hecho en piedra, porque puede mejorarse, añadirse, hacerse un texto sustitutorio de la práctica parlamentaria, todos los congresistas lo sabemos, pero hay que sumarse a estas iniciativas que el pueblo está pidiendo. La baja desaprobación es porque no hacemos cosas como estas. Ojalá todos hiciéramos esto. En nuestra parte no hay ningún egoísmo en que se sumen a las propuestas, que hagan otro proyecto similar, que se acumulará, se pueden adherir también que la práctica parlamentaria. Pero nosotros tenemos que trabajar por los millones de peruanos de bien. No podemos dejarnos avasallar por extranjeros que vienen a cometer delitos. Que quede claro, esto no es xenofobia, es simplemente salvaguardar la integridad de los peruanos, de las personas de bien, de las personas que tenemos que tener tranquilidad y paz social. No podemos vivir en zozobra, porque no puedes trabajar tranquilo. Y también un llamado al Ejecutivo, al Congreso también, pero también al Poder Judicial y a la Fiscalía, porque parecemos que está en una persecución política a ciertos sectores de la política, sobre todo a los de izquierda, que compartimos visión de izquierda, pero se olvida de perseguir al delincuente, a este que mata. Nosotros con nuestra ideología, con nuestro pensamiento de querer, no matamos a nadie, pero la Fiscalía ahí nos allana el domicilio, nos sirve, nos hace reglaje. A mí, no sé hasta cuándo se van a cansar la verdad los servicios de inteligencia. Me siguen, me persiguen. Yo no hago daño a nadie. Yo voy al Congreso, a mi casa a trabajar. ¿Por qué no persiguen a estos delincuentes que lo dejan escapar, que tienen que ser detenidos en Colombia? Y de ahí ahora haciendo toda una tramitología y un gasto para extraditarlo y juzgarlo. A eso deben estar ahí realmente. Hemos visto que la policía realmente, no por los efectivos que son del pueblo como nosotros, por lo que dirigen la política de este gobierno actual, que deben poner los ojos a la delincuencia y no a los que no compartimos sus ideas políticas. Caramba, fue una sorpresa tremenda el saber que al congresista le están allanando continuamente. Eso se llama acoso político, señora fiscal de la Nación Patricia Benavides. La tenemos claro, la tenemos pendiente a usted y usted lo sabe.
realmente perseguir a un congresista que está trabajando por el país y lo está llenando 1, 2, 3 veces, dedicándose al acoso político, no solo al congresista, sino a los demás congresistas y otras personajes políticos que por ahora no coinciden con usted. Pero nos gustaría decir a la señora Patricia Benavides, si ya no tiene ya la tesis, debería renunciar y sacarla de la Fiscalía de la Nación. Tenemos una Junta Nacional de Justicia, tenemos un Poder Judicial, tenemos un Ministerio Público pintado, señora Elba Barrios. Entonces yo creo que es importante que se dedique a otras cosas y que deje de acosar a los congresistas que están trabajando por el país. Lamentablemente esto se llama acoso político. Para todo el Perú y el mundo, a todos mis colegas, a la Agencia Mundial de Prensa, donde soy socia estratégica con el canal, solicito a la diáspora peruana y a todos los colegas internacionales que este video de hoy día sea viralizado a nivel nacional e internacional, para que conozcan cómo está la situación en el Perú con los congresistas de la República. No todos, con algunos congresistas específicamente, porque supuestamente dice que son de izquierda, cuando en realidad aquí la que es el terrorismo de Estado es la derecha. Una derecha que no es derecha, sino es más bien apátrida, traicionera, traidora, genocida. Eso es lo que es. Me va a disculpar este congresista, pero es lo que siento ante lo que usted acaba de evidenciar públicamente. Muchísimas gracias. Sus últimas palabras, por favor. Muchas gracias por el espacio. Tenemos que volver a sentar y seguir conversando las propuestas que tenemos y seguir luchando por tener un país justo, digno y desarrollado. Y gracias al pueblo peruano porque siempre nos está respaldando y pese a las dificultades nosotros seguiremos trabajando arduamente con la cabeza en alto porque ese es el único motivo que nos mueve, trabajar por el bien del país. Bien, fue Jessica Tsuyoshi, periodista, analista política de TV Peruano Solidarios. Para todos ustedes, compatriotas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta la victoria final, siempre, compatriotas. Bien.